Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía porque hoy tenemos un tema que, bueno, va a encender la pantalla. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que honestamente enloqueció a todo el mundo. Y no es para menos, porque su historia de amor fue una de esas que te hacen creer en los cuentos de hadas. Así que prepárense para sumergirnos en el mundo de Serkan Bolat y Eda YLDZ, o mejor dicho, Hande y Kerem, y revivir juntos ese momento épico que fue su cita romántica que literalmente hizo que el internet se volviera loco. Pero antes de que empecemos con el chisme bueno, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones y por supuesto, no se olviden de dejar un buen me gusta si disfrutan del contenido. Ya saben, me ayudan muchísimo. Ahora sí arranquemos con el chismecito. Todo comenzó como muchos de ustedes saben, con la serie Love is in the Air *. Esta serie que nos conquistó a todos con su trama romántica y sus paisajes impresionantes, no solo nos regaló una historia de amor ficticia, sino que también fue el punto de partida de una relación real que, desde el principio, fue todo un misterio y generó muchísima expectativa. Hande Erçel, con su belleza natural y su talento innegable, interpretó a Eda, una joven estudiante de arquitectura con sueños y aspiraciones. Y Kerem Bürsin, con su carisma y su atractivo, dio vida a Serkan, un exitoso empresario con una personalidad un poco peculiar, digamos. La química entre ellos en la pantalla era innegable. Literalmente se sentía en el aire. Cada mirada, cada gesto, cada escena romántica, nos hacía suspirar y soñar con un amor como el de ellos. Pero la magia no se quedó solo en la pantalla. Los rumores de un romance entre Hande y Kerem comenzaron a surgir desde muy temprano. Los fans, que somos los mejores detectives del mundo, empezamos a analizar cada foto, cada vídeo, cada interacción en redes sociales, buscando pistas que confirmaran nuestras sospechas. Y créanme, encontramos muchas. Fotos juntos fuera del set, miradas cómplices en las entrevistas, comentarios cariñosos en Instagram. Todo apuntaba a que la relación entre Eda y Serkan estaba trascendiendo la ficción. La gente emocionada empezó a shippearlos a más no poder, creando incluso hashtags y grupos de fans dedicados a su amor. Pero, ¿cuál fue el momento que realmente enloqueció a todos? Exacto. La cita romántica. La cita que confirmó que Hande y Kerem eran más que compañeros de trabajo. La cita que nos dio a todos esperanza en el amor verdadero. Y obviamente de la que hablaremos largo y tendido. Los detalles de esta cita, que se filtraron a los medios y que los fans investigaron a fondo, fueron un verdadero tesoro para los que seguíamos su historia. Según los reportes, la cita tuvo lugar en... bueno, aquí es donde la cosa se pone buena. En la playa. Exacto. Imagínense la escena, una playa paradisíaca, el sol poniéndose en el horizonte, creando un ambiente romántico e inolvidable. Y ahí estaban ellos, Hande y Kerem, disfrutando de una cena a la luz de las velas, rodeados de la belleza natural. Los detalles de la cena fueron aún más románticos. Se dice que compartieron una deliciosa comida, risas y conversaciones. Pero lo más importante de todo fue la complicidad que se podía apreciar entre ellos. Las miradas, los gestos, todo hablaba de una conexión especial, de un amor que estaba floreciendo. Y claro, como buenos fans que somos, no podíamos dejar de analizar las fotos que se filtraron. En ellas se les veía sonrientes, felices, disfrutando de la compañía del otro. Se notaba una gran conexión entre ellos, una química palpable que se extendía más allá de la pantalla y que trascendía la mera amistad. La noticia de esta cita se propagó como la pólvora. Las redes sociales explotaron. Los fans, emocionados y felices, celebraron el romance de sus ídolos. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los movimientos de las celebridades, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Y por supuesto se generó un debate interminable sobre la relación, sus pros y sus contras, pero en general, la gente estaba encantada. La cita romántica fue, sin duda, el punto de inflexión. Fue el momento en que el rumor se convirtió en realidad, en que la fantasía se transformó en una hermosa historia de amor. Y honestamente todos los que seguíamos la serie y admirábamos a Hande y Kerem, no podíamos estar más felices.
Después de esa cita, las apariciones públicas de la pareja se hicieron más frecuentes, y ya no se escondían de las cámaras. Cada vez que salían juntos, las fotos y los vídeos se viralizaban al instante, y los fans se volvían locos de emoción. Parecían destinados a estar juntos. Compartían momentos especiales con sus familias, se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales y, sobre todo, irradiaban felicidad. Su amor era evidente no solo para los fans, sino para todo el mundo. Se les veía siempre sonrientes, disfrutando de la compañía del otro, y eso era lo más importante. A partir de ahí, Hande y Kerem nos regalaron muchos momentos memorables como pareja. Viajes románticos, eventos a los que asistían juntos, fotografías que nos mostraban su amor y complicidad. Y cada uno de esos momentos nos hacía creer aún más en el amor. Y claro, no podemos dejar de lado las entrevistas que dieron juntos. En ellas se mostraban tal cual eran, dos personas enamoradas que se respetaban y se admiraban mutuamente. Hablaban de su relación con naturalidad y sin esconderse, lo que hizo que la gente los amara aún más. Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos difíciles. Rumores de crisis, la presión mediática, la distancia. Todo esto, a veces, puede ser un obstáculo para una relación. Y desafortunadamente Hande y Kerem no fueron la excepción. Aunque siempre intentaron mantener su relación alejada del drama, la atención constante de los medios y las especulaciones de los fans generaron tensión. Y fue finalmente a mediados de 2022 cuando anunciaron su separación. La noticia, por supuesto, entristeció a todos. Los fans, que habíamos apostado tanto por su amor, nos sentimos decepcionados. Sin embargo, también entendimos que el amor, a veces, simplemente se acaba, y que lo más importante es respetar la decisión de cada uno. ¿Pero por qué esta cita romántica fue tan importante? ¿Por qué enloqueció a todo el mundo? Pues, creo que hay varias razones. En primer lugar, porque demostró que el amor que veíamos en la pantalla era real. Nos dio la esperanza de que el amor verdadero existe, que el amor de cuento de hadas es posible. Y eso, en un mundo lleno de incertidumbre, es algo que todos anhelamos. En segundo lugar, porque nos regalaron muchos momentos felices. Nos inspiraron con su amor, nos hicieron creer en la posibilidad de encontrar a esa persona especial con quien compartir la vida. Y eso, al final del día, es lo que importa. Y en tercer lugar, porque su historia, aunque tuvo un final, nos dejó un recuerdo inolvidable. La cita romántica, las fotos, los vídeos, las entrevistas. Todo eso forma parte de un legado que siempre recordaremos con cariño y nostalgia. Después de todo esto, y aunque la relación entre Hande y Kerem llegase a su fin, el legado de su amor perdura. Nos mostraron la belleza de las relaciones, el valor del cariño y el respeto mutuo. Nos regalaron la esperanza en un mundo que a veces nos hace olvidar el valor del amor. Su historia seguirá siendo recordada por sus fans, quienes siempre guardarán un cariño especial por esa pareja que tanto los hizo soñar. En resumen, la cita romántica de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue mucho más que una simple salida. Fue la confirmación de un amor que traspasó la pantalla, una historia que nos hizo creer en los cuentos de hadas, y un recuerdo que siempre atesoraremos en nuestros corazones. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje nostálgico por la historia de amor de Hande y Kerem. ¿Qué les pareció la cita romántica? ¿Creen que fue un momento inolvidable? ¿Cuál es su recuerdo favorito de la pareja? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.